Saludo a quienes puedan estar viendo este video en el cual voy a exponer de qué se trata la lectura de una carta astral, o sea, qué se ofrece al leer una carta astral. En principio, tenemos que contar con la fecha exacta en que se nace, en este caso este personaje es ficticio, para poder ilustrar la explicación. Él nace el 20 de diciembre del 2005 a las 10, entonces la fecha es importante. La hora, aquí son las 10 a.m., el lugar, Bogotá, Colombia. Este es el señor Juan, es un personaje ficticio para poder entonces dar a conocer de qué se trata la lectura de una carta astral, qué comprende. Y en principio vamos a mirar que en esa fecha esta persona es del signo de Sagitario porque su sol está en ese signo, pero los demás signos, ¿qué? Eso es lo que se va a tener en cuenta en la lectura de una carta natal. Se van a contemplar todos los demás signos, qué función cumplen y en qué áreas de la carta astral están distribuidos esos signos. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el señor Juan tiene el sol en Sagitario, pero cuando en el oriente del lugar en que él nace, allá en Bogotá, estaba ascendiendo por el horizonte el signo de Acuario. A seguir de este lugar y será el sector número 1 de la carta natal y daremos una explicación respecto a cada sector del zodiaco, ya que habrá para cada sector como una especie de misión, una especie de labor específica. Por ejemplo, el señor Juan, él bajo el signo ascendente en Acuario está regida su vida, ¿sí? Por ese signo. Y hay dos signos dentro de su casa uno. Entonces se va a explicar paso a paso qué representa cada recuadro de estos que se llaman en la rueda del zodiaco casas o sectores del zodiaco. Se va a hablar de la función principal de esta persona, también se va a hablar de la función principal de lo que esta persona valora, porque en este lugar encontramos los valores, o sea, también la economía, los negocios que pueda realizar y las tendencias que tiene cada uno de los sectores se va a exponer. Por ejemplo, aquí en la casa tercera, la de sus aprendizajes, quizás también podamos hablar de sus hermanos, si es que los tienen. Algunos parientes que estén muy allegados a él se pueden ver, incluso amigos, se pueden ver gente con la que se interactúa, ¿sí? Pero principalmente hablaríamos de los hermanos, incluso de los carros, de las otras ciudades, las tendencias que tiene para comunicarse. Eso se puede ver en ese sector y miraríamos qué tanta influencia existe en este sector. Hablaremos de su hogar, de su vivienda, de su mundo familiar, de la misión principal que hay en ese sector de la carta, ya que las propiedades, la vida familiar, el hogar, la última etapa de la vida y alguno de sus dos padres puede estar muy involucrado en esta área de su vida. Entonces estas son áreas muy importantes como cualquier área del zodiaco, pero especialmente este sector es importante conocerlo porque es en algún lugar que estamos viviendo, es que nuestra familia puede ser lo más importante, las propiedades pueden ser lo más importante, si no lo son, pues entonces tendremos que revisar por qué no lo son. También en la quinta casa nos encontramos con un personaje que habrá de representar nuestros hijos o nuestras creaciones o también nuestros negocios, también la oportunidad que se nos presente para divertirnos y cómo nos vamos a divertir y cuáles son como las tendencias básicas de nuestra quinta casa que reflejarán nuestra forma de crear. Es de tener muy en cuenta cuál será la misión de esta casa, en dónde se reflejará y así sucesivamente en el trabajo que será el sector también importante que aquí en este lugar podemos hablar de muchas actividades, en especial la salud, la más importante, el trabajo y qué condiciones
tenemos en cada una de las casas. En esta casa, por ejemplo, quién será el planeta que rige, que gobierna, o cuáles serán los planetas que van a influenciar sobre el mundo laboral. De tener en cuenta absolutamente cada sector de la carta, así que no se encuentren planetas en ese sector, y si los hay, pues también, sea que existan planetas en un signo o en una casa, o que no existan planetas, siempre habrá un quehacer en esa área, en ese lugar, y tocará saber de qué se trata. También en el área de la pareja, por ejemplo, ¿a quién atraigo? ¿Cuáles son los contactos que atraigo y qué tendencia tienen esos contactos para conmigo? ¿En dónde están reflejados y qué proyección tienen hacia mi carta natal? ¿Qué generan los contactos que atraigo? También podemos hablar en el área de las transformaciones. ¿Qué clase de transformaciones o qué cosas hacen que yo me transforme? ¿Qué cosas hacen que pueda generar cambios y un estado de conciencia superior o un despertar? O de igual forma, ¿qué puede hacer entrar a una persona en un estado muy negativo, muy oscuro, muy denso, muy pesado, y despertar el ego o despertar sus fuerzas más oscuras? Hay que tener en cuenta que esta área está asociada con la herencia. ¿Qué tendencias traemos con respecto a la longevidad? Y en esta área podemos encontrarnos con el credo, en qué estoy creyendo, cuál es mi forma de convencerme o la forma de creer respecto a las diferentes creencias, cómo asumo una creencia, cómo asumo los estudios superiores, cómo entro en contacto con la universidad, cuáles son esas tendencias. De igual forma podemos ver en este sector, que es muy importante estudiarlo, el extranjero, qué tendencias tengo para vivir en el extranjero, para viajar al extranjero, para relacionarme con extranjeros o con el mundo exterior. Luego también estudiaremos el área de la carrera, qué tendencias tengo en mi vida profesional, qué imagen generaré al público que me conoce, que me observa, a mi jefe, quién puede ser mi jefe o qué clase de jefe puedo atraer, qué huella dejaré en el mundo. Este sector es de los más importantes del zodiaco con respecto a la imagen pública, es el más importante con respecto a la carrera, a la profesión. Y este lugar vamos a darle un poco de énfasis de acuerdo a la actividad profesional que se desarrolle. También veremos qué clase de ayudas vinimos a recibir en esta vida, qué clase de protección, en dónde se reflejará esa protección y cómo nos podemos beneficiar de esa protección o de esas ayudas, qué clase de maestro, de gurú o de profesores vienen a nuestra vida. Eso se va a explicar. También se va a explicar qué clase de deudas, qué clase de karmas es los que en este viaje nos acompañan. Podemos incluir en la lectura de una carta los tránsitos. Por ejemplo, ¿en qué tiempo nos encontramos en la actualidad? ¿De dónde venimos? ¿En dónde nos encontramos planetariamente hablando? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? O sea, si nacimos con Júpiter, por ejemplo, en el extranjero, entonces el personaje del ejemplo que tengo aquí, llamado Juan, en la actualidad, ¿cómo tiene el planeta que rige la abundancia, el planeta que hace crecer, el que da prosperidad y que abre como oportunidades que no se tenían? Pero en la actualidad, ¿dónde se encuentran esas oportunidades y cómo podemos recibir abiertamente esas oportunidades
a gran escala sin que demos la espalda a esas oportunidades que se nos prestan, porque vendrán otras fechas en las cuales esas oportunidades ya no estarán. Por ejemplo, en este caso las oportunidades para el señor Juan es en el área económica, pero es muy posible que pasen unos cuantos meses y desaparezca esa posibilidad para él, pero él creía que eso continuaba toda su vida, que se abrieron las oportunidades para adquirir riqueza y mejorar en los negocios, en la compra, en la venta, etcétera, en términos comerciales o monetarios, pero resulta que eso tiene un tiempo. De igual forma podemos hablar en qué tiempo se encuentra la persona o de qué tiempo viene con respecto a Júpiter, con respecto a las oportunidades y hacia dónde va, porque algún día Júpiter entrará a su casa tercera, pero ¿qué representa que entre a su casa tercera? Dependiendo de lo que la persona haga, entonces se dará explicación qué oportunidades se abrirán allí en esa área de su carta natal, dependiendo de lo que tenga en su carta natal, dependiendo de qué exista en la actualidad y dependiendo de otros factores, podemos dar una explicación respecto a esa abundancia, a ese crecer o a esa expansión que le brinda Júpiter. De igual forma podemos hacer con Saturno. Si Júpiter da oportunidades y abre puertas y da abundancia y nos ayuda, pues Saturno hace todo lo contrario. Entonces vamos a mirar cuáles serán las oportunidades por un lado que nos dio Júpiter y vamos a ver cuáles serán las restricciones que pondrá Saturno, el freno, las pruebas, en qué área. En principio están aquí en este sector del zodiaco, pero en la actualidad 2022 o en el año que sea, ¿qué producirán en el futuro o qué indicaciones dieron en el pasado y cuándo volverán a este mismo punto o a otros lugares sensibles de la carta para tener en cuenta en qué épocas de la vida hay un freno? Esto corresponde, los tránsitos corresponden al área predictiva de la carta natal, así como el retorno o revolución solar. Esta es una carta que también va incluida dentro de la lectura de la carta astral. No se suele hacer de esta forma, pero en la lectura que ofrezco leo la carta natal más los tránsitos que hablan de las predicciones no solo de Júpiter y de Saturno, sino se incluye los demás planetas como es Urano, Neptuno y Plutón. ¿En qué ciclo están? ¿De dónde vienen y hacia dónde se dirigen y qué producen? Entonces, el retorno solar es una carta que va a surgir, pero que esa carta surge de la carta raíz, de la carta base, que es esta, en el ejemplo que hemos tratado. De esta carta, si queremos hacer el retorno solar, pues surgirá una carta con un ascendente específico y una ubicación planetaria específica y nos dará las tendencias de lo que se hará en ese 2022 hasta el 2023 porque tendrá una vigencia de 12 meses y esta también sirve para indicar cómo le va a ir a la persona en esos 12 meses. También hablaré del retorno lunar o revolución lunar. Esta carta es para un evento específico de un mes determinado y también nos puede ilustrar cómo nos va a ir en ese mes. Esto sí depende de qué actividad o de qué mes estemos eligiendo en el futuro para hacer alguna actividad específica. También se hablará de las direcciones de arco solar porque ellas nos mostrarán algunas tendencias que pueden ocurrir a lo largo de un año o a lo largo de un periodo de varios años. Igualmente, o algo semejante son las progresiones secundarias, con la cual podemos tener algunos pronósticos para el futuro, de qué tiempo, en qué tiempo nos encontramos y hacia dónde vamos y durante cuánto tiempo vamos a tener algunas progresiones en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestra labor o en nuestra imagen pública o en nuestros proyectos, etc. La sinastría. La sinastría comprende mi carta y la carta de otra persona, generando esa persona influencias sobre esta carta.
Si esta fuese mi carta o la carta de alguna persona, entonces al ubicar la carta de otra persona sobre esta, pues va a generar algún cambio. Quizás el Saturno de esa otra persona puede estar bloqueando al Sol, puede estar bloqueando la economía, puede estar bloqueando la salud. Quién sabe cómo puede Júpiter estar dándole abundancia y oportunidades en algún campo de la vida. Entonces la sinastría nos ayuda a saber en qué área de la vida nos viene a afectar positiva o negativamente la otra persona a nosotros. Quizás nos traiga abundancia en alguna área de la carta, pero también nos puede traer restricciones en otra área. Eso también lo vamos a ver y se incluye en la lectura de la carta natal. También se incluye la carta compuesta. La carta compuesta es que este es el señor Juan y la señora, la esposa del señor Juan, tiene otra carta muy diferente, pero unimos las dos cartas y de esas dos cartas surge una sola carta que se llama carta compuesta. Y esa carta compuesta nos va a indicar qué provecho se puede sacar de la unión de esas dos personas. Otro punto que vamos a tratar es el de la gematría astrológica, que comprende los nombres, qué efectos producen en nuestra carta natal. O sea, vamos a hacer una gematría donde el señor Juan y la esposa del señor Juan, por ejemplo, sus nombres en qué área de la carta astral favorecen al señor Juan. El mismo nombre del señor Juan con el nombre de la esposa, el nombre de sus hijos o el nombre de alguien importante, puede ser la empresa o incluso el correo electrónico. ¿Qué efectos producen en su carta astral? Porque los nombres tienen una traducción astrológica, un grado específico de la carta. Entonces este será también un punto a tratar en la lectura de la carta. También el de los atasires. Los atasires son relojes del tiempo que nos hablan de algunos pronósticos. Hay épocas donde es conveniente viajar, por ejemplo, entonces se hablará de esos viajes. Hay épocas donde hay peligros, entonces habrá que abstenerse de ciertas actividades porque en este método de predicción o de prognosis se explica acerca de esos atasires y que no es muy conveniente ir al extranjero o que no es muy conveniente irse de paseo, etc. En la lectura de una carta también se pueden incluir variedad de componentes, porque, por ejemplo, las estrellas fijas son un componente demasiado importante. Veamos un ejemplo de un tema que ya tratamos, la carta del mandatario de Rusia, Vladimir Putin. Aquí tenemos, esta es su carta astral y vamos a observar en esta carta, vamos a mirar su sol que se encuentra en el grado 13 de Libra y nos encontramos que esta estrella fija llamada Algorab está muy cerca de ese sol. Si miramos a Venus se encuentra en el grado 11 de Escorpión y aquí afuera encontramos en el mismo grado 11 de Escorpión a Crux, una estrella fija que está muy estrechamente relacionada con Venus. Si por ejemplo miramos el retorno solar de este 2022 del mandatario de Rusia, encontramos que él seguirá teniendo su sol en el grado 13 de Libra, siempre. Pero en este 2022, Algorab se encuentra en ese mismo grado. Va a continuar durante un buen tramo de tiempo en ese grado. El caso es que las estrellas fijas se pueden aplicar al retorno solar. Por ejemplo, Marte se encuentra en el grado 22 del signo de Géminis y aquí se encuentra Capella justamente en el mismo grado. Bueno, hay variedad de temas que se pueden incluir. Por ejemplo, podemos progresar la carta de retorno solar. Supongamos que queremos saber este Sol cuándo llegará progresado a su ascendente, o Venus cuándo progresará a su ascendente, o Mercurio cuándo progresará a su vida y qué representa. Y así podemos hacer con absolutamente todos los planetas. ¿Qué quiere decir que Marte llegue al ascendente? ¿Cuándo? Urano, que está en su octava casa,
y que está en un aspecto con Saturno, cuándo llegará a su ascendente o al lugar que queramos involucrar, ya sea la casa 2, ya sea la casa 3, etc. El ejemplo lo tenemos aquí. Entonces, aquí está su carta de retorno solar y aquí vamos a empezar con el viaje de ese retorno solar. Queremos saber cuándo, por ejemplo, el Sol llegará a su ascendente. Cumplió años el 7 de octubre del 2022. En ese retorno solar, quiero saber su Sol cuándo llegará a su vida. Entonces, por ejemplo, miramos, aquí ubicamos su ascendente y la llegada de ese Sol será el día 15 de octubre del 2022. Incluso ahí aparece hasta la hora. Queremos saber cuándo llegará Venus. De igual forma, entonces ubicamos a Venus y ya el software nos está indicando que será el 19 de octubre del 2022. ¿Y qué significa? Si es el regente de la casa octava. Y así sucesivamente ponemos a Marte o al planeta que queramos mirar. Por ejemplo, aquí estaríamos mirando cuándo llegará Saturno a la vida. Será para el 11 de junio del 2023. ¿Cuándo llegará Plutón? Por ejemplo, veamos que Plutón se está ubicando el 4 de julio del 2023. Está llegando a su ascendente. Hay otros puntos que también se pueden incluir. Por ejemplo, veamos el detalle. Podemos hablar de las partes arábigas. Obvio que incluiríamos las partes arábigas como de mayor relevancia. Un punto arábigo que es el llamado la rueda de la fortuna, pero aparte de la rueda de la fortuna podemos encontrar muchos más. Aquí nos encontramos muchos puntos arábigos y entonces quizás nos interese la vocación, quizás nos interese saber acerca de la victoria, de la vida, acerca de los viajes, cuál será ese punto arábigo. A otros quizás les interese saber acerca del placer, de los pleitos. Otros quizás se interesen por la boda, por los bienes raíces, etc. También revisaríamos el almuten, el puntaje de sus planetas, cuál es el más fuerte. También podemos observar el estado cósmico. Hacemos un análisis kármico y estamos observando una gran cantidad de temas que se pueden incluir en la lectura de una carta. También podemos incluir un ejemplo de gematría. Veámoslo. Aquí tenemos la carta. Incluiremos los siguientes nombres. Aquí están los resultados. Aquí tenemos estos 6 nombres. Entonces vamos a iniciar con OTAN, Ucrania, Putin y Vladimir. Entonces vayamos al mapa donde se ubican estos nombres. Ya el software nos ha hecho la conversión, donde Putin quiere decir 24 grados de Virgo, donde Vladimir quiere decir 29 grados de Tauro. Entonces vamos a mirar este. Vladimir 29 grados de Tauro. Vamos al mapa. Y el grado 29 de Tauro lo encontramos aquí. Este es el grado 29 de Tauro, donde se encuentra su octava casa. Y aquí nos encontramos con la octava cúspide en el grado 29 de Tauro. Aquí tenemos entonces el grado 29 de Tauro y el nombre Vladimir, solo el nombre, pues tendrá relación con ese grado y en ese grado empieza la octava casa que ya se tiene referencia, que es la del esoterismo, la de los cambios, también la muerte. Entonces siempre se va a ver relacionado con la octava casa, que en su fase más positiva es la trascendencia, el esoterismo, el mundo interior. Bueno, y a eso también se le añade que aquí tiene una estrella fija llamada Alcione. Entonces el nombre de Vladimir está muy relacionado con el grado 29 de Tauro y con esa estrella fija llamada Alcione. Veamos ahora
Putin, que está en el grado 24 de Virgo. La cúspide onceava se encuentra en el 24 grado de Virgo, o sea, en este lugar. Esta cúspide se relaciona con las ayudas, con los amigos, el grupo, la protección que él pueda recibir. Vamos a mirar Otán 19 de Libra y está en su casa 12. Al ubicarse Otán en su casa 12 con el grado 19 de Libra, pues está ubicado en el área de los enemigos del mandatario de Rusia. Bueno, y de esta forma es que nos estamos dando cuenta que la gematría juega un papel muy importante. El otro tema que también voy a exponer es el de los partes arábigos helenísticos. Entonces vamos a tomar aquí, vamos a tomar el de Saturno, que es el mismo némesis o punto de Saturno. Cáncer con la luna. Ahí empezó el punto de Saturno o el némesis en el grado 7. Entonces la luna rige del 52 al 77, que inicia Leo, o sea, el sol va a regir ese tramo de tiempo desde el 77 al 96, y del 96 regirá Mercurio hasta el 2015, y está en Libra desde el 2015 hasta el 2023. Entonces lo que quiero mostrar aquí es que por ahora está el némesis o punto de Saturno en el signo de Libra, y Libra lo tenemos en la casa 12, en el área de sus enemigos, en el área de los problemas. Entonces veamos desde el 2015 que este sería como el periodo inicial, o sea, el primer nivel. En el segundo nivel, si nos encontramos, todavía no estamos en el 2023, tomaremos que estamos en el segundo nivel de Acuario y vayamos al tercer nivel. Bueno, Acuario, ¿dónde queda en su carta natal? Queda en la patria. Sí, aquí sería la patria, el hogar, o sea, Rusia. Y en el tercer nivel nos encontramos con Sagitario, 22 de octubre del 2022. Sagitario lo encontramos donde él tiene a Marte, donde tiene la casa 2. Entonces, ese es el tercer nivel. El cuarto nivel aquí se encuentra del 25 de octubre del 2022. Hoy es 26 de octubre, entonces del 25 de octubre del 2022 al 31 de octubre. Estamos próximos, en 5 días estaríamos llegando a esa fecha. En su mapa vamos a mirar dónde se ubica Capricornio. Y tenemos que se encuentra en su casa tercera. Ahí se encuentra Capricornio. Los vecinos. Bueno, y de esta forma concluimos, ya que si se quisiera sacar más temas, pues también los hay. Por ejemplo, pudiéramos hablar del retorno de Saturno, del retorno de Júpiter. Esta sería la lectura de una carta con varios componentes que ayudarían a clarificar en qué periodos nos encontramos, qué ciclo llevamos en cada área de nuestras casas. Y así sucesivamente pudiéramos encontrar diferentes temas o variados temas. Entonces, así que si están interesados, se pueden contactar conmigo.